Bienvenidos a un mundo donde la magia y el poder se entrelazan como serpientes de fuego, donde los dragones surcaban los cielos como dioses alados, y donde el orgullo de los hombres construyó el imperio más grande que jamás conoció el mundo, solo para verlo desaparecer en una sola noche de horror. Soy vuestro narrador en este viaje a través de las cenizas de la historia, donde cada susurro del viento lleva consigo los ecos de una civilización perdida. Hoy os contaré la historia de Valyria, no su gloria, sino su caída, la historia del día en que el fuego devoró un imperio. En los anales de la historia, pocas catástrofes han sido tan absolutas, tan completas en su devastación como lo que los maestros llaman la maldición de Valyria. Pero para entender verdaderamente lo que se perdió aquel día fatídico, debemos primero comprender lo que era Valyria en su apogeo, cuando sus torres se alzaban como lanzas hacia los cielos y sus dragones eran tan numerosos como las estrellas. Valyria no era simplemente una ciudad, era el corazón palpitante de un imperio que se extendía desde las tierras de la discordia hasta las costas de Slavers Bay. Durante 5000 años, las 40 familias gobernaron desde sus pirámides de piedra negra fundida, cada una más orgullosa que la anterior, cada una convencida de su derecho divino a gobernar el mundo conocido. Tenían razón en una cosa: eran dioses entre los mortales. Poseían la magia del fuego y la sangre. Podían doblar el acero valirio como si fuera cera caliente. Y más importante aún, eran los señores de los dragones. Los dragones de Valyria no eran como las bestias salvajes que más tarde conocería Westeros. Estos eran criaturas domesticadas durante milenios, criadas para la guerra y la gloria. Sus escamas brillaban como gemas bajo el sol, y su fuego podía derretir castillos enteros hasta convertirlos en ríos de piedra fundida. Valerion, la sombra negra, Vagar la vieja, Meraxes la plateada, estos nombres resonarían a través de los siglos, pero eran solo los últimos supervivientes de una estirpe que una vez llenó los cielos de esos con alas membranosas y rugidos ensordecedores. En el corazón de este imperio se alzaban los 14 fuegos, una cadena de volcanes que los valirios habían convertido en la fuente de su poder. Allí, en las profundidades ardientes de la tierra, forjaban su acero legendario y criaban a sus dragones. Los esclavos trabajaban en condiciones que habrían matado a cualquier hombre libre en días. Pero a los señores dragón no les importaba. Para ellos, los esclavos eran menos que ganado, herramientas vivas para mantener funcionando la maquinaria de su imperio. Pero, incluso en el apogeo de su poder, había quienes veían las grietas en los cimientos de Valyria. Los registros hablan de Daenerys la Soñadora, de la casa Targaryen, una vidente cuyas pesadillas la atormentaban noche tras noche. Ella veía fuego, no el fuego controlado de los dragones, sino un fuego salvaje, primordial, que se alzaba desde las entrañas de la tierra para reclamar lo que siempre había sido suyo. El fuego se alza, susurraba en sus sueños. El fuego se alza y consume todo. Veo torres que se derriten como velas, dragones que caen del cielo como lluvia ardiente, y el mar que hierve hasta convertirse en vapor. Pero cuando compartía estas visiones con su padre, Lord Aenar Targaryen, los otros señores dragón se reían. ¿Qué podía saber una jovencita sobre el poder de Valyria? ¿Acaso no habían dominado el fuego durante 5 milenios? Lord Aenar, sin embargo, había aprendido a confiar en los sueños de su hija. Los Targaryen tenían sangre de dragón, sí, pero también tenían algo más raro: la sangre de los antiguos reyes de Valyria.
aquellos que habían visto el ascenso del imperio desde sus inicios. Aenar sabía que los sueños de dragón a menudo eran profecías y las pesadillas de Daenis se volvían más vívidas cada noche. «Padre», le dijo una mañana, después de otra noche de terrores, «debemos irnos. El fuego viene, y cuando llegue, no habrá escape para nadie». Sus ojos, violetas como todas las mujeres Targaryen, brillaban con una certeza que helaba la sangre. «¿Y a dónde iremos, hija mía?», preguntó Aenar, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Valiria es nuestro hogar, nuestro imperio. Los Targaryen hemos servido a las 40 familias durante siglos». «A poniente», respondió Daenis sin vacilar. «He visto una isla en mis sueños, rocosa y desolada, pero segura. Dragonstone. Allí podemos esperar, y tal vez, cuando el fuego haya consumido todo lo demás, podamos reconstruir algo nuevo de las cenizas». La decisión no fue fácil. Los Targaryen eran una de las familias menores de Valiria, pero aún así tenían riquezas, propiedades, aliados. Abandonar todo por los sueños de una joven parecía una locura. Pero Aenar había visto lo suficiente de la magia de dragón como para saber que ignorarla era peligroso. Vendió discretamente sus propiedades, reunió a su familia y sus dragones más preciados, y partió hacia Poniente, dejando atrás el único hogar que habían conocido durante generaciones. Los otros señores dragón lo llamaron cobarde. Aenar el exiliado. Se burlaban, huyendo por los caprichos de una niña asustada. Pero pronto tendrían preocupaciones más urgentes que las decisiones de un lord menor. Los primeros signos de la catástrofe comenzaron sutilmente. Los esclavos, que trabajaban en las minas más profundas de los 14 fuegos, empezaron a reportar temblores extraños, un calor que traspasaba incluso sus herramientas encantadas. Los maestros de fuego notaron cambios en los patrones de las llamas, fluctuaciones en la magia que habían controlado durante milenios. Pero estos eran signos que fácilmente podían ignorarse o explicarse. «Son solo los fuegos que respiran», decía Lord Aurion Velaryon, cuando sus subordinados le reportaban las anomalías. «Los volcanes siempre han sido temperamentales. Es parte de su naturaleza. Aurion era uno de los señores dragón más poderosos, dueño de 3 dragones adultos y señor de vastas minas de oro. Su arrogancia era legendaria, incluso entre los valirios, lo cual no era poca cosa. Pero Megón el Cruel, otro de los señores más prominentes, no estaba tan seguro. Era un hombre que había vivido lo suficiente como para ver patrones donde otros veían coincidencias. «Hay algo diferente esta vez», le confió a su esposa, Lady Balaena. «Los fuegos no solo respiran, están despertando». «¿Despertando?», preguntó Balaena, una mujer tan hermosa como cruel, con el cabello plateado típico de las familias dracónicas. «Los fuegos siempre han estado despiertos. Es así como mantenemos nuestro poder». «No», murmuró Maegon, mirando por la ventana hacia las montañas humeantes en la distancia. «Nosotros hemos estado usando su poder, pero nunca los hemos controlado realmente. Hemos sido parásitos alimentándonos de su fuerza, y ahora creo que se han cansado de nosotros». Era una blasfemia incluso pensarlo. Los valirios se consideraban los maestros del fuego, no sus sirvientes. Pero Maegon había estudiado los textos más antiguos, aquellos escritos en la época en que Valiria era solo una aldea de pastores en las estribaciones de los volcanes. Recordaban una época anterior a los dragones, cuando los fuegos eran salvajes y libres, cuando la tierra misma pulsaba con una vida ardiente que no respondía a ningún amo. Los días se volvieron semanas, y las semanas
se volvieron meses. Los temblores se intensificaron. Los dragones, normalmente criaturas dóciles con sus jinetes, comenzaron a mostrar signos de agitación. Se negaban a volar cerca de los 14 fuegos, y cuando se les forzaba, rugían con una angustia que helaba el alma. Algunos incluso atacaron a sus propios jinetes, algo que no había ocurrido en siglos. «Los dragones saben», susurró Daenerys desde su exilio en Dragonstone, sintiendo las perturbaciones incluso a miles de millas de distancia. Pueden sentir lo que viene. El fuego llama al fuego. En Valyria, la tensión había llegado a un punto de quiebre. Las 40 familias se reunieron en el gran templo, una estructura masiva tallada directamente en la roca volcánica, adornada con oro y gemas más allá de toda imaginación. Los señores dragón llegaron montados en sus bestias, sus capas ondulando en el viento caliente que subía constantemente de las profundidades. Lord Aurion Velaryon se alzó para hablar primero, como era su derecho por ser el más rico entre los ricos. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando en la caverna sagrada, «hemos convocado este consejo porque algunos entre nosotros han comenzado a cuestionar el orden que ha mantenido nuestro imperio durante 5000 años». Murmullos de acuerdo se alzaron entre los asistentes, pero también había voces de desacuerdo. Lord Megon se puso en pie lentamente, su presencia imponente incluso entre aquellos acostumbrados al poder absoluto. «No cuestionamos el orden, Aurion», dijo Megon con voz grave. «Cuestionamos nuestra arrogancia. Los fuegos han cambiado, y nosotros nos negamos a verlo». «¿Cambiado?», se burló Lord Baelon Coerys, otro de los grandes señores. «Los fuegos son nuestros sirvientes, como lo han sido desde que nuestros ancestros los dominaron por primera vez. Un poco de inquietud volcánica no cambia 5 milenios de dominio». «Un poco de inquietud», repitió Maegon, y su risa fue amarga como la ceniza. «Decidme, Lord Baelon, ¿cuándo fue la última vez que vuestro dragón voló voluntariamente sobre los fuegos? ¿Cuándo fue la última vez que las minas produjeron acero sin que 3 esclavos murieran por cada espada forjada?» El silencio que siguió fue tenso. Todos sabían que Megon tenía razón, pero admitirlo significaba admitir que su control absoluto, tal vez, no era tan absoluto después de todo. Fue entonces cuando llegó el niño. Un esclavo, no mayor de 12 años, que había corrido desde las minas más profundas con un mensaje que cambiaría todo. Irrumpió en el consejo, algo que normalmente habría significado su muerte instantánea, pero las palabras que gritó helaron la sangre de todos los presentes. «Los fuegos despiertan, los fuegos despiertan, la montaña sangra fuego y el fuego grita». Lord Aurion se alzó con furia. «¿Cómo se atreve un esclavo?». Pero sus palabras fueron cortadas por un rugido que no vino de ningún dragón. Vino de abajo, de las entrañas mismas de la tierra. Un sonido que hizo temblar las columnas del templo y que se sintió en los huesos de cada hombre presente. El niño esclavo siguió gritando, con los ojos desorbitados por el terror. «El maestro de las minas está muerto. Toda la mina está muerta. El fuego los tomó a todos, y ahora viene por nosotros». Como si sus palabras hubieran sido una señal, el suelo comenzó a temblar violentamente. No era el temblor suave que habían experimentado en las semanas anteriores, sino algo mucho más violento, primordial. Las gemas incrustadas en las paredes comenzaron a caer, y el aire mismo se llenó de un calor sofocante que hizo que incluso los señores dragón, acostumbrados al fuego, sudaran como esclavos en las minas. «Es imposible», murmuró Lord Baelon,
pero su voz carecía de convicción. Los fuegos nos obedecen. Siempre nos han obedecido. Megon se dirigió hacia la gran ventana del templo, que daba directamente a los 14 fuegos. Lo que vio allí le heló la sangre. Las montañas, que durante milenios habían humeado suavemente como cigarros gigantes, ahora brillaban con una luz que no era natural. No era el resplandor controlado de sus forjas, sino algo salvaje, furioso, con vida propia. «Venid», dijo con voz ronca, «venid y ved vuestro imperio». Uno a uno, los señores dragón se acercaron a la ventana. Lo que vieron allí destruyó 5000 años de certeza en un instante. Los 14 fuegos no solo estaban activos, estaban furiosos. Columnas de fuego se alzaban hacia el cielo como lanzas gigantes, y el aire mismo parecía arder. Pero lo más aterrador de todo era el sonido, un rugido constante, como si la tierra misma estuviera gritando de dolor o de ira. «Los dioses», susurró alguien, «los dioses nos abandonan». «No», dijo Maegon, su voz apenas audible sobre el rugido creciente. «No nos abandonan. Nosotros los hemos despertado». El niño esclavo, aún temblando en el suelo del templo, alzó la vista hacia los señores dragón con ojos que habían visto demasiado. «Mi señor», murmuró, el fuego habla. Dice que ha esperado mucho tiempo. Dice que ahora es su turno». Fue en ese momento que los dragones comenzaron a gritar. No era el rugido de guerra que conocían, ni el llamado de caza que habían escuchado miles de veces. Era un grito de terror puro, un sonido que ningún señor dragón había escuchado jamás porque ningún dragón había sentido verdadero miedo en 5000 años. Pero ahora lo sentían, y su terror se extendía como una plaga entre todas las bestias de la ciudad. Lord Aurion corrió hacia el balcón donde había dejado a su dragón, Terrax, el dorado, una bestia magnífica con escamas que brillaban como oro fundido. Pero lo que encontró no era el compañero obediente que había conocido durante décadas. Terrax se retorcía en el aire, luchando contra cadenas invisibles. Sus ojos dorados, generalmente calmados e inteligentes, ahora salvajes con pánico. «Terrax», gritó Aurion, intentando establecer la conexión mental que había compartido con su dragón desde la infancia. Pero algo bloqueaba ese vínculo, algo caliente y furioso que se interponía entre jinete y bestia. El dragón giró su cabeza masiva hacia su jinete, y por un momento, Aurion vio algo en esos ojos dorados que le heló la sangre. No era odio, no era ira, era pena, como si el dragón supiera algo que su jinete no podía comprender, como si estuviera despidiéndose. Entonces, Terrax rugió una vez más, se alzó en el aire y voló directamente hacia los 14 fuegos. Aurion gritó, intentando llamarlo de vuelta, pero era demasiado tarde. Su dragón, su compañero de toda la vida, desapareció en las columnas de fuego que se alzaban desde las montañas. «Se van», murmuró Maegon, observando desde la ventana del templo. «Los dragones se van a casa». Y tenía razón. Por toda la ciudad, los dragones estaban rompiendo sus cadenas, abandonando a sus jinetes, volando hacia los fuegos como polillas hacia una llama. Algunos jinetes intentaron seguirlos, montando bestias que ya no los reconocían. Otros simplemente se quedaron en el suelo, viendo cómo 5000 años de dominio se desvanecían en una sola tarde. Pero los dragones no eran los únicos que respondían al llamado. En las calles de Valiria, los esclavos, millones de ellos que habían trabajado en silencio durante generaciones, comenzaron a alzar sus cabezas. Algunos
dijeron después que podían oír una voz en el rugido de los fuegos. Una voz que hablaba en un idioma más antiguo que el valirio, más antiguo que cualquier lengua humana. Libres, susurraba esa voz, libres como el fuego es libre. Los esclavos no se rebelaron de manera organizada. No había plan, no había líderes. Simplemente dejaron de trabajar. Dejaron caer sus herramientas, salieron de las minas, abandonaron las forjas. Algunos se dirigieron hacia los puertos, buscando barcos que los llevarían lejos de lo que todos sabían que estaba por venir. Otros simplemente se sentaron en las calles, esperando el final con una tranquilidad que perturbó a sus antiguos amos más que cualquier rebelión. En el gran templo, el pánico había comenzado a extenderse entre los señores dragón. Sin sus dragones, sin sus esclavos, se enfrentaban a algo que nunca habían experimentado: la vulnerabilidad. «Debemos hacer algo», gritó Lord Baelon, su voz quebrada por el terror. «Somos los señores de Valiria. No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar la muerte». «¿Y qué sugieres?», preguntó Megon con amargura. «Que ordenes a los fuegos que se calmen. ¿Que negocies con los volcanes?». Fue Lady Valaena quien sugirió la solución más desesperada. «Los hechizos», dijo con voz temblorosa. «Los grandes hechizos de atadura que nuestros ancestros usaron para domesticar los fuegos por primera vez. Están grabados en los archivos más profundos del templo». Un silencio mortal cayó sobre la asamblea. Los hechizos de atadura eran legendarios incluso entre los valirios. Magia tan poderosa y peligrosa que había sido prohibida durante milenios. Se decía que requería sacrificios masivos, no solo de esclavos, sino de sangre de dragón. Incluso entonces, nadie sabía si realmente funcionarían contra fuegos que ya habían despertado completamente. «Es suicidio», murmuró alguien. «Todo es suicidio ahora», respondió Maegon. «Al menos esto nos da una oportunidad». Los señores dragón que quedaban, muchos habían huido ya de la ciudad, buscando refugio en tierras lejanas. Se dividieron en dos grupos. Un grupo corrió hacia los archivos del templo, buscando desesperadamente los hechizos perdidos. El otro grupo intentó reunir lo que quedaba de sus fuerzas. Dragones que aún no habían respondido al llamado de los fuegos. Soldados que aún obedecían órdenes. Esclavos que podían ser forzados a una última tarea. Pero mientras trabajaban, los 14 fuegos continuaban despertando. Lo que había comenzado como columnas de fuego se había convertido en algo mucho más aterrador. La roca misma de las montañas comenzó a derretirse y fluir como ríos ardientes. El aire se volvió tan caliente que respirar se convirtió en agonía. Y el rugido, ese rugido constante y primordial, se había vuelto tan fuerte que hacía sangrar los oídos. En los archivos del templo, Lord Baelon y un grupo de maestros de fuego trabajaban febrilmente para descifrar textos que no habían sido leídos en milenios. Los pergaminos eran tan antiguos que se desmoronaban al tocarlos, escritos en una forma arcaica de valirio que era difícil de traducir. «Aquí», gritó uno de los maestros, «encontré algo». Sus manos temblaban mientras sostenía un pergamino que parecía hecho de piel de dragón. «Es un ritual de gran atadura, pero ¿el precio?». «¿Cuál es el precio?», rugió Baelon. El maestro tragó saliva, su rostro pálido como la ceniza. 100 dragones adultos, 1000 jinetes de sangre pura, y su voz se quebró, y el corazón ardiente de uno de los fuegos mismos. El silencio que siguió fue absoluto. 100 dragones adultos representaban casi todos los dragones que quedaban en Valiria.
1000 jinetes de sangre pura eran prácticamente todas las 40 familias. Y obtener el corazón ardiente de un volcán activo era, literalmente, imposible. «Es una trampa», murmuró Baelon. Los antiguos escribieron esto para asegurarse de que nadie intentara jamás deshacer su trabajo. Pero Megon, que había permanecido en silencio, de repente se echó a reír. No era una risa de alegría, sino de comprensión amarga. «No es una trampa», dijo. «Es la verdad. Nuestros ancestros pagaron exactamente ese precio para dominar los fuegos por primera vez. 100 dragones, 1000 jinetes y el corazón de un volcán. La diferencia es que ellos lo hicieron cuando los fuegos estaban dormidos. Nosotros tendríamos que hacerlo mientras están completamente despiertos y furiosos». La realización cayó sobre ellos como una losa de piedra. No había manera de detener lo que habían desatado. Los 14 fuegos habían estado durmiendo durante 5000 años, alimentando pasivamente el imperio valirio, pero siempre habían sido los verdaderos señores de aquella tierra, y ahora habían decidido reclamar lo que siempre había sido suyo. Fue entonces cuando llegaron las primeras olas de calor real. No el calor sofocante que habían experimentado antes, sino ondas de temperatura tan intensa que el aire mismo se volvió visible, ondulando como agua. Los árboles en los jardines del templo se encendieron espontáneamente. El oro de las decoraciones comenzó a gotear como cera, y los propios señores dragón, con toda su resistencia al fuego, comenzaron a sentir sus pieles quemarse. «Tenemos que irnos», gritó Lady Balaena, su hermoso rostro ya marcado por ampollas. «Tenemos que salir de la ciudad». Pero cuando corrieron hacia los balcones del templo, lo que vieron destruyó sus últimas esperanzas de escape. La ciudad de Valiria, la corona del mundo conocido, se estaba derritiendo. Las torres de piedra negra, que habían resistido milenios de guerras y tormentas, se doblaban como juncos bajo el calor imposible. Las pirámides de las 40 familias se desmoronaban, sus piedras fundidas fluyendo por las calles como ríos de lava. Y por todas partes, por toda la ciudad, la gente corría y gritaba mientras su mundo se convertía literalmente en infierno. Los dragones que habían volado hacia los 14 fuegos habían desaparecido completamente, consumidos por los fuegos que una vez habían llamado hogar. Los pocos que quedaban volaban en círculos desesperados, buscando escape de un calor que penetraba incluso sus escamas resistentes al fuego. «Los barcos», gritó alguien, «aún podemos llegar a los puertos». Pero cuando miraron hacia el gran puerto de Valiria, vieron algo que destruyó incluso esa esperanza. El mar mismo estaba hirviendo. El agua se alzaba en columnas de vapor que se extendían hasta las nubes, y los barcos que habían estado anclados allí se habían convertido en antorchas flotantes. Maegon se acercó lentamente al borde del balcón, observando la destrucción de todo lo que había conocido. Su esposa, Balaena, se acercó a él, y por un momento fueron simplemente un hombre y una mujer contemplando el fin de su mundo. «¿Crees que duele?», preguntó ella con voz suave, casi inaudible sobre el rugido de la destrucción. «No lo sé», respondió él tomando su mano, «pero creo que pronto lo descubriremos». Era entonces cuando ocurrió lo imposible. Los 14 fuegos, que habían estado rugiendo y arrojando columnas de fuego al cielo, de repente se quedaron en silencio. Por un momento, solo por un momento, el aire se quedó quieto y el calor pareció disminuir. Los supervivientes en el templo se miraron entre sí con una esperanza desesperada. ¿Podría ser que los fuegos se hubieran calmado? ¿Que el peligro hubiera pasado? Entonces,
la tierra se abrió. No fue un terremoto, no fue una erupción volcánica. Fue como si la tierra misma hubiera decidido partirse en dos y mostrar lo que había estado ocultando en sus profundidades durante eones. Fisuras masivas se abrieron por toda la ciudad, y de ellas brotó no lava, sino algo mucho más aterrador: fuego puro, fuego que existía sin combustible, sin límites, fuego que era consciente y hambriento. Este fuego no se comportaba como fuego normal, se movía con propósito, buscando activamente a los habitantes de la ciudad. Cuando encontraba a alguien, no simplemente lo quemaba, lo consumía completamente, dejando atrás solo cenizas que se dispersaban al viento como si la persona nunca hubiera existido. En el templo, los señores dragón observaron con horror absoluto mientras su ciudad desaparecía. No era destrucción, era borrado total, como si Valiria estuviera siendo eliminada de la existencia misma. «Los dioses», murmuró Lord Baelon, «los dioses han venido a reclamar lo que es suyo». Pero Megon sabía que no eran dioses. Era algo mucho más antiguo, mucho más fundamental. Era la tierra misma, cansada después de 5000 años de ser explotada, violada, forzada a servir a maestros que se creían sus superiores. El fuego consciente había alcanzado las bases del gran templo. Podían sentir su calor a través de las piedras, un calor que no era físico sino espiritual, que quemaba el alma tanto como el cuerpo. «Antes de morir», dijo Maegon, con voz sorprendentemente calmada, «quiero que sepáis algo. Esto no es castigo. Esto es justicia». «¿Justicia?», rugió Lord Aurion, cuyo dragón había sido uno de los primeros en desaparecer. «¿Justicia por qué? Éramos los señores de este mundo, lo construimos, lo gobernamos con sabiduría». Maegon sonrió tristemente. «Lo saqueamos. Durante 5000 años tomamos todo lo que quisimos y no dimos nada a cambio. Tratamos a nuestros esclavos como ganado, a nuestros dragones como herramientas, y a la tierra misma como una mina de la cual extraer poder infinito. Y ahora la cuenta ha llegado». El fuego consciente había comenzado a subir por las paredes del templo. No quemaba la piedra, simplemente la hacía dejar de existir. Donde tocaba, quedaba nada, un vacío que dolía mirar. Lady Balaena apretó la mano de su esposo. «¿Crees que alguien recordará lo que fuimos realmente? No los cuentos de gloria, sino la verdad». «Los Targaryen recordarán», dijo una voz desde las sombras del templo. Era el niño esclavo, que había permanecido allí todo este tiempo, observando la caída de sus amos con ojos que ya no mostraban miedo, sino una extraña paz. Se fueron hace meses, siguiendo los sueños de la niña dragón. Ellos sobrevivirán y recordarán. «¿Y tú?», preguntó Maegon. «¿No tienes miedo, niño?». El esclavo sonrió, y por primera vez desde que había llegado corriendo con noticias de la catástrofe, parecía realmente un niño. «No, mi señor, he estado escuchando al fuego toda mi vida, trabajando en las profundidades donde nace. Siempre supe que este día llegaría. El fuego me ha estado preparando». Como si hubiera estado esperando esas palabras, el fuego consciente irrumpió en el templo, pero no se dirigió inmediatamente hacia los señores dragón. Primero se acercó al niño esclavo, lo envolvió suavemente, y él simplemente se desvaneció. No gritó, no se quemó, simplemente se convirtió en luz y se unió al fuego, como si fuera a casa después de un largo viaje. Los señores dragón se abrazaron unos a otros mientras el fuego se acercaba. En sus últimos momentos, no eran conquistadores del mundo o jinetes de dragones. Eran simplemente seres humanos enfrentando algo infinitamente más grande
y más antiguo que ellos. Maegón fue el último en hablar. «Que los dioses tengan piedad de lo que hicimos», murmuró, «y que perdonen a aquellos que vendrán después de nosotros». Entonces, el fuego los reclamó, y con ellos, el último vestigio del gran imperio de Valiria desapareció para siempre. La catástrofe no terminó con la ciudad. La destrucción se extendió por cientos de millas, convirtiendo toda la península Valiria en un páramo humeante que sería conocido para siempre como las ruinas humeantes. El mar hirvió durante días, matando todo lo que vivía en él. Las islas circundantes se hundieron bajo las olas. Incluso tierras lejanas sintieron los efectos. Cosechas que se marchitaron, cielos que se oscurecieron con ceniza, inviernos que duraron años. Pero la verdadera tragedia no fue la destrucción física, fue la pérdida del conocimiento. 5000 años de avances en magia, metalurgia, arquitectura y cría de dragones desaparecieron en una sola noche. El secreto del acero valirio se perdió para siempre. Los hechizos que habían mantenido unido un imperio se desvanecieron como humo, y los dragones, esas criaturas magníficas que habían dominado los cielos durante milenios, quedaron reducidos a un puñado de huevos en el exilio de Dragonstone. Los Targaryen, en su isla rocosa al oeste, sintieron la catástrofe incluso a esa distancia. Daenerys despertó gritando la noche en que Valiria murió, y durante días después habló en lenguas que nadie entendía, como si estuviera traduciendo los últimos mensajes de los moribundos. «Se ha acabado», dijo finalmente a su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo se ha acabado. Somos los últimos». Lord Aenar abrazó a su hija, sintiendo el peso terrible de ser el único superviviente de una civilización entera. «Entonces tendremos que ser suficientes», murmuró. «Tendremos que cargar con la memoria de lo que fuimos y la esperanza de lo que podríamos ser». Los años pasaron y las historias de Valiria se convirtieron en leyendas. Los bardos cantaban sobre la gloria del imperio perdido, sobre dragones que oscurecían el sol y torres que tocaban las nubes. Pero rara vez mencionaban el precio que se había pagado por esa gloria, o las voces que durante siglos habían advertido que el orgullo precede a la caída. En esos, donde una vez se extendiera el poder valirio, nuevas ciudades se alzaron de las cenizas del viejo mundo. Pero nunca volvieron a construir tan alto, nunca volvieron a reclamar tanto poder. Habían aprendido, como toda la humanidad había aprendido, que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser dominadas, solo respetadas. Y en las ruinas humeantes, donde una vez se alzara la ciudad más grande del mundo, el fuego aún arde. Los marineros que pasan cerca dicen que en las noches más claras aún pueden ver torres fantasmales alzándose de las llamas, y que el viento aún lleva los ecos de voces hablando en Valirio alto. Pero nadie se acerca, nadie se atreve, porque todos saben que el fuego que destruyó Valiria no era simplemente fuego, era juicio, era la tierra misma despertando para reclamar lo que siempre había sido suyo. Y mientras los hombres sigan creyendo que pueden ser señores del mundo en lugar de sus guardianes, ese fuego seguirá ardiendo, esperando pacientemente su próxima oportunidad para recordarnos nuestra mortalidad. Esta es la historia de la maldición de Valiria, el día en que el fuego devoró un imperio. No fue magia lo que los destruyó, ni los dioses enfurecidos. Fue la arrogancia de creer que el poder sin límites puede existir sin consecuencias, que la dominación absoluta no tiene precio. Los Targaryen llevarían esa lección consigo a Poniente,
donde construirían un nuevo reino sobre los cimientos de la humildad que habían aprendido en el exilio. Pero esa, queridos oyentes, es otra historia para otro día. Porque el fuego recuerda. El fuego siempre recuerda.